Si le va a dar ese aplauso al Señor, déselo más fuerte, amén. Porque Él vive y reina para siempre. Amén. ¿Cuántos están agradecidos en esta hermosa tarde? ¿Cuántos vinieron alegres? ¿Cuántos vinieron a gozarse? Gloria a Dios. Gloria a Dios. Damos gracias a Dios por esta gran oportunidad que nos da de estar aquí en su santo templo. Amén. Les damos también la bienvenida a aquellos que nos están mirando por la internet. Amén. Que Dios los bendiga si estás escuchando o poniendo en frecuencia. Que Dios te bendiga grandemente. Así vamos a abrir este servicio en una oración, pero primero quiero que me acompañen en la palabra de Dios. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias. ¿Cuántos traen Biblia? Gloria a Dios. Vamos a abrir nuestras Biblias en el Salmo 117, que solamente son 2 versículos. Cuando lo tengan me indican con un amén. Salmo 117. ¿Todos están ahí? Gloria a Dios. Dice así la palabra de Dios: honrando al Padre, honrando al Hijo y a su Santo Espíritu. Dice: alabar a Jehová, naciones todas, pueblos todos, alabarle, porque ha engrandecido sobre nosotros su misericordia, y la fidelidad de Jehová es para siempre. Aleluya. Amén. Es por su misericordia y su fidelidad que estamos aquí en este lugar. Amén. Y por eso le alabamos y le glorificamos, porque Él está en este lugar, porque su Santo Espíritu ya estaba aquí antes de que usted entrara por esas puertas. Amén. La presencia de Dios ya estaba aquí. Amén. Así que vamos a orar. Padre, te doy gracias, Señor, porque nos has dado la oportunidad, Señor, de estar aquí en tu casa de oración, Padre. Padre, te pedimos que tu Espíritu Santo tome control de lo que se va a estar haciendo en esta hora, Padre. Padre, venimos a alabar y a glorificar tu nombre, Padre. En el nombre de Cristo Jesús, que tu presencia, Señor, nos llene. Que tu Espíritu Santo, Señor, tome control del grupo de alabanza, Señor, de los que van a estar. Eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso, eres digno de adoración. Eres digno, eres digno, eres digno de adoración. Solo la, re y mi. Eres digno, eres digno
eres digno, Señor. Eres digno de solo tú eres digno, eres digno. Dile de adoración, solo tú eres digno. Sí, Señor, una vez más, dile tú eres digno, solo tú eres digno. Majestuoso, eres digno de adoración. Rey glorioso, majestuoso. Instrumentos, Señor, y que ahora no te cantan, no te alaban, Señor. De cada persona, Señor, que fueron ujieres, que fueron maestros y que ahorita están en el mundo, que ahorita están lejos de tu corazón y de tu presencia, Padre. Hoy nos levantamos como un pueblo, Señor, que se duele, Señor, de aquellos que están perdidos, que se duelen, Padre, de los que están en duelo, Señor. No queremos ser un pueblo que se admire de las almas, que se admire de los hermanos que se caen, que se admire de los hermanos que caen en pecado, pero que seamos una iglesia que tengamos amor por las almas, que seamos una iglesia que tengamos amor por el prójimo. Que seamos un pueblo que intercede por nuestros líderes, que intercede por los pastores, que intercede por los hijos, que intercede por los hogares. Mi hermana Leonor está aquí de testiga y ella sabe lo difícil que es este ministerio, porque la gente no quiere orar, porque ya no queremos interceder, porque preferimos que otra persona pelee mis batallas, cuando Dios te ha dado a ti la autoridad de interceder, de orar, de proclamar y declarar la palabra de vida sobre esas personas. Oh Espíritu Santo,
Ten misericordia de todas ellas, Padre. Y en esta noche, amado Padre, también te quiero pedir que seas tú, Señor, que yo sé que ya has preparado nuestros corazones, Señor, para recibir tu palabra, Señor, para recibir la enseñanza, amado Padre, que tú has depositado en el corazón de tu siervo, Padre, y que yo voy a estar impartiendo, Señor, la siguiente enseñanza, Señor, que es en consecuencia de lo que el pastor comenzó la semana pasada, Padre. Pero yo te pido, Espíritu Santo, que tú prepares cada corazón, Señor, que prepares cada corazón para que reciban, Señor, tu palabra, que no viene de mí, Señor, que viene de ti, Padre amado, que viene del mismo corazón tuyo, Señor, que no es lo que yo pienso, que no es lo que yo quisiera hablar, Padre, pero que es lo que tú quieres hablar a tu pueblo, Señor. Espíritu Santo, toma control de mi mente, de mi corazón y de mis labios, Padre. Y sé tú, Espíritu Santo, hablando a nuestras vidas, Padre. Te damos las gracias, Padre. Te damos todo honor y toda gloria. Y la iglesia de Dios dice: pueden tomar su asiento, hermanos. Y perdónenme porque no quería hacer tanto. Pero Dios es bueno, amén. ¿Cuántos de aquí estuvieron la semana pasada? ¿Cuántos pueden levantar su mano? Hermanos, disculpen, voy a interrumpir un poquito. El baño de los varones está cerrado, se va a cerrar. Ahorita tuvimos un incidente ahí. No sé si alguien, creo que la hermana Leti, no sé si puedan abrir la casa pastoral para que vayan al baño los hombres, para allá nada más los hombres. Por favor, hermanos, disculpen la inconveniencia. Very good. Thank you. La semana pasada el pastor comenzó una serie de estudios hablando sobre tomando el manto de Elías. ¿Cuántos recuerdan ese estudio de hace una semana? Y yo sé que el pastor dijo que no quería comenzar el siguiente porque cuando las personas que les gusta estudiar la Biblia saben que cuando empiezas a veces como que no hay un fin, amén. Pero quiero dar un repaso de lo que el pastor habló la otra semana. Y si tienes tus notas, quiero que saquen sus notas porque es un estudio bíblico. Y yo sé que siempre se nos ha animado, hagan sus notas, traigan su Biblia. Tampoco quiero que se sientan mal los invitados o las personas que no traigan, pero es siempre... es importante que traigamos nuestras Biblias a los de casa para que ustedes comprueben que no son cosas de un humano, sino que son palabra de Dios, amén. Entonces, él habló sobre unas ciudades que recorrió Elías y él tocó el punto de Gilgal. Y no sé por qué siempre quiero decir Gilgal, pero es Gilgal. Y este lugar significaba una ciudad de nuevos comienzos. En Gilgal se ha quitado el cuerpo de la carne, significaba que en esa ciudad se quitaba el oprobio. Y como les digo, solamente estoy repasando lo que el pastor predicó, enseñó el jueves pasado. Era una ciudad donde era un lugar, como decía, de nuevos comienzos, de disciplina y de formación. Hablando en el término espiritual, es un lugar donde pasas de tal vez de no conocer a Dios, de traer tal vez no la identidad de Cristo, sino la formación es de que tú vas a retomar la identidad que Dios tiene para el pueblo de Dios. En esa ciudad trata con nuestro corazón para recibir las promesas dadas por Él. Es un proceso que tenían que pasar para poder ser identificados como hijos de Dios. Y el pastor mencionaba que estas personas comenzaron a circuncidarse. Y pudimos ver que en esa ciudad era un proceso doloroso. Como todo lo de aquí sabemos que cuando Dios te hace un llamado, todos los procesos duelen. Y más cuando vienes de una naturaleza pecaminosa, si tal vez tienes familiares que no quieren de Dios y Dios te está llamando a que te apartes de ellos. A veces duele uno alejarse de personas que no te van a traer nada positivo a tu vida. Tal vez es una adicción, alcoholismo, drogadicción. Son cosas que duelen dejar, aún físicamente. Yo no sé de aquí si ustedes han visto una persona que
que tiene adicciones a las drogas, es difícil que esa persona se despliegue de esa adicción físicamente y espiritualmente. Entonces podemos ver que en esta ciudad se requería que fueran restaurados para quitar el oprobio y para no ser definidos por la falsedad. Después de ahí, eso nos despeja el camino hacia la plenitud celestial y podemos movernos de Gilgal a Betel, que es el punto que yo voy a estar dando en esta noche. De la separación de la casa de Dios, eso nos lleva de Gilgal a Betel, como lo dije. Y yo en esta noche el tema que le puse por tema es Betel, casa de Dios, que es el significado. Y aquí hay una pregunta yo no sé si ustedes se han preguntado, si alguien puede recordar quién le dio el nombre de Betel a la ciudad, quién le dio este nombre a esta ciudad de Betel. Yo quiero que ahí en tu Biblia vayamos a Génesis capítulo 28, versículo del 10 al 19, hermanos, si me lo pueden poner. Génesis capítulo 28. Voy a ir algo rápido porque yo sé que hay muchos puntos que cubrir. Ahí lo tienen, Génesis capítulo 28, versículo del 10 al 12. ¿Alguien le gustaría darle lectura? Si me dicen amén, ¿puede pasar, hermano? Sí, gloria a Dios. Del 10 al 12. 10, 19. La palabra del Señor se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del hermoso Espíritu Santo, y dice: salió pues Jacob de Berseba y fue a Harán, y luego a un cierto lugar, y durmió allí porque ya el sol se había puesto, y tomó de las piedras de aquel paraje y puso a su cabecera y se acostó en aquel lugar. Y soñó, y he aquí una escalera que estaba apoyada en tierra y su extremo tocaba en el cielo, y he aquí ángeles de Dios que subían y descendían por ella. Amén. Amén, gracias. Bajito también, gracias. Ahí está bien, gracias. Así que, ¿quién fue la persona que le dio el nombre a ese lugar? Jacob. Gracias, hermano, sí puso atención. Bravo. Betel significa casa de Dios. Y él le llamó casa de Dios porque había tenido un maravilloso tiempo con el Señor en ese lugar. Había estado en la misma presencia del Señor. Este lugar marcó algo que hasta el tiempo de ahora nosotros hemos podido aprender tanto de la vida de Jacob, porque él recibió una promesa y una bendición en ese lugar. Así que la gente siempre solía ir a Betel para consultar al Señor. Era como decir, aquí en Selma, como se movió tanto la presencia de Dios, la gente venía de diferentes lugares aquí a Selma para consultar a Dios porque sabían que la presencia de Dios aquí estaba. ¿Sí me están entendiendo? Amén. Entonces, lo que estaba pasando en ese lugar es de que fue tanto el impacto que hubo en ese lugar, en ese momento, que la gente de los alrededores sabían y iban a acudir ahí para consejo, para recibir revelación de Dios. Así que era conocida como la casa de Dios. Y ahora, ¿eso qué significa para ti y para mí en este tiempo? Betel nos habla de la presencia de Dios y es donde Él está. Ahora en día no se trata de un lugar geográfico, un lugar físico, sino que donde tú clamas la presencia de Dios, ese es tu Betel, esa es tu casa de Dios. Amén. Esta es la segunda, el deseo que debemos tener nosotros siempre es estar en su presencia, y no requiere de que tengo que estar en la iglesia, aunque no me malinterprete, no les estoy diciendo, pues no vengan a la iglesia, no ocupan, no, es importante congregarse, pero no te tienes que esperar a estar en la presencia de Dios, a llegar un domingo a la iglesia, a llegar un martes a la iglesia o un jueves, sino que aún en tu propio carro, en tu propio cuarto,
en tu habitación, en tu cocina, donde quiera que tú estés, cuando tú clamas a Dios, ese es tu Betel. Amén. La segunda etapa tiene que ver con el deseo de Dios y el deseo de su presencia. Y algo que me llama a mí mucho la atención es que, viendo poquito la historia de Israel, siempre ha sido la misma desde aquel entonces hasta ahora. Y tú me puedes decir cómo que siempre ha sido la misma historia. Miramos a un pueblo en Israel en el libro de Éxodo que Dios tuvo que tratar con ellos para que ellos hicieran ¿qué? Cuando Dios trataba con el pueblo de Israel, ¿qué pasaba con el pueblo de Israel? Clamaba a Dios. Entonces, la historia se repite una y otra vez. El pueblo de Israel se esperaba a que Dios tratara con ellos. ¿Y qué me refiero con tratar? De que hasta que no había enfermedades, hasta que no había problemas, hasta que no había divorcios, hasta que no había tantas cosas en el hogar para que la gente clamara a Dios. Y ese es un grave error ahora que estamos nosotros en este tiempo. Eso es resumir la historia de Israel igualmente juntamente con la de nosotros. Cuando las cosas se pusieron difíciles o salieron mal, entonces lo buscaron. Y es como muchas veces nosotros estamos así. Hasta que no pasamos por algo es cuando buscamos a Dios. Hasta cuando no pasamos por algo es que nosotros le empezamos a servir a Dios. Y la mayoría del tiempo es cuando decimos, Señor, ahora sí te voy a servir. Y créanme, hermanos, si ustedes me preguntan a mí, yo aquí miro tantos dones y talentos sin usar. Tanto. Y no me estoy refiriendo de algo intelectual, porque hay muchas personas que se limitan a responder al llamado de Dios porque dicen, yo no hablo inglés, yo no tengo estudios, yo no sé hablar enfrente de nadie. Y nos limitamos tanto que no hemos podido ver que lo que Dios quiere de tu corazón primeramente es tu obediencia. Lo que Dios quiere de ti es de que tú hagas de ti, del lugar donde tú estás parado, que tú hagas eso tu Betel. Amén. Ahora, la nación de Israel nos habla como somos en nuestra naturaleza terrenal, que es lo que acabo de explicar. Pero hay algo bien diferente a la vida del rey David. Para el rey David, la presencia de Dios era su deleite. Era su deleite. Fallaba, se arrepentía. Pasaba por tribulaciones y él clamaba a Dios. Y tú puedes decir, ¿cómo que un hombre como David se conoce que era un hombre conforme al corazón de Dios? Era porque no importaba dónde él estaba, él hacía de ese su lugar su Betel. Su deleite era la presencia de Dios. Si estaba pasando por dudas, él buscaba a Dios, él buscaba el consejo de Dios, del Espíritu Santo, porque es el mismo que estuvo desde el Génesis hasta hoy mismo. Amén. La casa de Dios está íntimamente asociada con la cruz. Si nosotros continuamos con Dios, la cruz nos conducirá inmediatamente hacia la casa de Dios. Y es lo que Jesús vino a hacer con el pueblo, con nosotros, con los gentiles. Él vino a restaurar esa conexión que se había perdido. La cruz ahora es la que nos dirige directamente a nuestro Betel. Amén. Mucha gente piensa que la iglesia o la casa de Dios, o cualquiera término que tú le quieras poner, el templo, ya sea una doctrina, un sistema de lo que, como tú le quieras llamar. A veces han pensado que esta es la casa de Dios. Y tal vez en la forma en como hablamos, le hemos dicho, vamos a la casa de Dios. Pero a veces como que hemos creído tanto que la casa de Dios se basa a un edificio. Y en realidad, hermanos, ¿qué es lo que hace la casa de Dios? Es un pueblo que le busca a Dios, un pueblo que activa lo sobrenatural en lo terrenal. Cuando nosotros hablamos de que el reino de Dios venga a la tierra, no estamos hablando de que solamente aquí en la iglesia, es de que cuando hay un alma conectada con el corazón de Dios, cosas pasan ahí. Cosas pasan, hermanos. Yo he pasado por situaciones donde, como hace rato que me vieron ahí dolida y todavía, pero
donde yo a veces digo, Señor, ¿qué está pasando? Y yo le digo, Espíritu Santo, ¿qué está pasando? Porque es una persona con la que tú puedes hablar. Y Él te muestra, esto está pasando. Espíritu Santo, esto que sentí no me gustó, quítalo. Y Él lo quita. Porque esa es la conexión que debería de haber. Así como tú tienes amigas o amigos o tu esposa, hay una cierta comodidad en cómo tú hablas con la persona. Tú le dices, hola, ¿cómo estás? Y te responde. Hay una comodidad en cómo hablas con la persona. Y Dios quiere que nosotros tengamos esa misma comodidad o confianza. Voy a usar la palabra confianza de tú clamar a Dios. Amén. Y voy a mencionar lo que es la casa de Dios, pero no antes yo quiero mencionar cosas que no son la casa de Dios. La casa de Dios no es una parte de sistema de verdad o de enseñanzas, como le dije, una organización. La casa de Dios no es una congregación de cultos religiosos. La casa de Dios no es una sociedad cristiana, como a veces nos gusta venir a socializar. La casa de Dios no es una asociación para propósitos religiosos. Eso quiere decir como un convivio, todo eso. Eso no es la casa de Dios. Sin embargo, aunque estas cosas son buenas, nosotros hemos quitado el verdadero significado muchas veces de lo que es la casa de Dios. La casa de Dios es la relación espiritual de un creyente directamente con Dios. La casa de Dios es la relación. La relación que tú tienes con Dios es ahí, ese es tu Betel. Y vuelvo a decir el nombre Betel. Betel es casa de Dios. La casa de Dios es una relación espiritual, pero es mucho más que eso. Y hermano, le voy a pedir que ponga primera carta a los Corintios. Yo sé que la tienen ahí, capítulo 12, versículo 13. Dice, porque por un solo espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Habla de una unión. Amén. Habla de un solo espíritu, habla de que todos fuimos en un solo cuerpo. Está hablando de una unidad. Amén. La casa de Dios, como dices, la relación espiritual activa en los creyentes. Eso quiere decir que para también ser parte de la casa de Dios, de la presencia de Dios, tiene que haber relación no solamente con Dios, sino con las personas que están sentadas alrededor tuyo. Y yo quiero que voltees a ver a tu alrededor cuánta gente hay. Al lado, atrás. Los de mero atrás no volteen porque ya no hay nadie, pero alrededor tuyo. Toda esa gente que tú ves, que de aquí yo los miro a todos. Esta es la casa que Dios quiere que tengamos en relación. Ahora tú puedes decir, es imposible conocer a tanta gente. Es imposible a veces. Dices como que pues yo no visito a todos a sus casas. Pero hay una relación, hay algo que nos puede unir a ti y a mí, y eso es la oración. Hay un ministerio que, como lo vuelvo a decir, la hermana Leonor, de intercesión y ayuno, que eso cuenta como una parte, es un vínculo, una unidad que se crea entre el pueblo de Dios, donde tal vez físicamente tú no estás con la persona, pero espiritualmente estás creando esta unidad. Entonces yo quiero ahorita que entendamos el concepto de lo que Dios nos está hablando de esa relación entre las personas. Ahora, la relación espiritual de los creyentes debe ser reconocida y debe ser algo que esté activado, no algo muerto. Así como le decía, vuelvo al ejemplo de la oración, de que seamos una iglesia que podamos contar los unos con los otros, de decir, hermano, usted está pasando por algo, déjeme orar por usted. Hermana, está teniendo problemas con sus hijos, vamos a orar. ¿Sí me está entendiendo? En el mundo podemos estar solos, hermanos. Yo no sé cuántos de ustedes pasaron soledad en el mundo, sin Cristo, sin nada. Y cuando tú vienes a Dios, yo sé que va a haber momentos donde tal vez carnalmente vas a sentir como que estás sola, pero tenemos a Dios y hay una hermandad que siempre va a estar ahí para orar e interceder contigo. Se necesita de todos los creyentes para poder entrar a la plenitud del Señor. Para llegar a ella, los creyentes deben estar en una relación con Dios primeramente y con los demás. Y como les digo, tiene que ser activa. Si
tú y yo queremos tener esa plenitud de decir, yo estoy en la casa de Dios, yo estoy en la presencia de Dios, yo tengo que tener una relación activa con las personas, con los demás. No es, cuando Dios te bendice, no te bendice para que te quedes tú solo. Cuando Dios te salva, no es como para que te quedes callado. Y me decía la hermana, yo desde que conozco a la hermana Yesenia siempre andaba hablando allá en el empaque a toda la gente. Todavía, gloria a Dios. Entonces, de eso se trata. El evangelio se trata de hablar, de compartir lo que ya Dios hizo contigo. De que si Dios te quitó un vicio, hermano, dile a la gente lo que Dios hizo por ti. Porque hay personas que están batallando con eso. Que si a ti te costaba perdonar y ya Dios te dio se puede decir la chanza, yo sé que esa no es una palabra en español, para perdonar, entonces tú puedes impartir eso que Dios ha depositado en tu corazón. Y yo sé que hay personas tal vez que nos están visitando y que van a decir, pero hermana, ¿qué es tener una relación con Dios? Porque desde que tú, el momento que llegas de esa puerta, en todos los servicios yo creo que se habla de lo mismo, de tener una relación con Dios. ¿Qué es tener una relación con Dios? Tener una relación personal con Dios comienza en el momento que nosotros nos damos cuenta de nuestra necesidad de Él. Ahí es donde comienza una relación con Dios. En el momento que tú dices, yo te necesito, ahí comienza. Porque empieza una necesidad que se va a volver en una dependencia de... Y cuando tú dependes de algo, tú no lo vas a dejar. Si tú dependes, es como el aire que respiran ahorita. Ustedes dependen del aire para vivir. Ustedes dependen de la luz para cargar sus teléfonos, ¿verdad que sí? El miércoles pasado yo daba un estudio en la escuela donde trabajo a los niños y les hablaba sobre Jesús siendo la luz. Y cómo la luz es tan importante y vital en el mundo físico, carnal, como tú lo ves. Porque la luz sirve para todo. Miren, nosotros ahorita tenemos el AC prendido, aunque aquí ni se siente, pero gracias a la luz, a la electricidad, nosotros podemos recibir beneficios de eso y poder estar en un lugar fresco. Gracias a la luz, los que no tienen buena vista pueden mirar, porque hay una luz que te va a ay, en la Biblia ya la puedo leer, porque si está oscuro no alcanzo a ver. Gracias a la luz tú tienes un carro que maneja. Entonces se ha vuelto la luz algo tan esencial en nuestras vidas que dependemos de ella. Pero ha sido tanta la dependencia que a veces nos olvidamos que necesitamos de ella. ¿O cuántos de ustedes se han puesto a pensar en eso? Que sin luz la mayoría del tiempo no funcionaría nada. Y es tanto lo que la usamos que se nos ha olvidado darle gracias a Dios por esa cosa, por la luz. Y hablando en lo espiritual hablamos de lo mismo. Es tanta la necesidad a veces que a veces ya hasta ignoramos que nosotros dependemos de Dios. De que yo no puedo ser la mujer que Dios quiere que yo sea si yo no dependo de Dios. Tú no puedes ser la mamá que tú quisieras ser si tú no dependes de Dios. Tú no puedes ser el esposo, ni la esposa, ni la mamá, ni el papá, ni el hijo, ni la hija si tú no dependes de Dios. Cuando nosotros fallamos como papás, yo no soy mamá, anyways, ¿me entienden? Cuando fallas como mamá, como papá, cuando fallas como esposo, como esposa, no es por la culpa de alguien, sino fue culpa de quién. Porque tú no dependiste de Dios. Cuando tú tienes la dependencia en Dios, tú aprendes a escuchar el consejo de Dios. Tú aprendes a escuchar, esto es lo que yo quiero que tú hagas. ¿Sí me están entendiendo? Ya me oigo como mi pastora. ¿Me entienden? Ahora, David fue el compositor de canciones. Fue un rey y un hombre con un corazón conforme al de Dios. Y en el Salmo 139 del 1 al 6 está una oración que él hizo. Y dice, ¿a dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si subiera a los cielos, ahí estás tú. Y si en el Seol hiciera mi estrado, he aquí, ahí estás tú. Él está hablando, él está ahí reconociendo la grandeza de nuestro Dios. Y qué tan dependientes somos nosotros. Porque nosotros podemos, y yo sé que hay una canción que cantan muy hermosa aquí en la iglesia. Dice que
¿Cómo iré de tu espíritu? No sé ni cómo va. Se me olvidó. Pero dice, ¿a dónde iré de tu presencia, mi Señor? ¿Verdad que sí? Entonces, nosotros podemos salir y correr y fuera y queremos irnos, pero nosotros nunca vamos a poder salir de ella. La presencia de Dios va a estar ahí, amén. La cercanía de Dios es un asunto, no es un asunto de ubicación, como los dije hace rato, no es una ubicación donde decir, ahí está la presencia de Dios, sino es un asunto que tenemos en un corazón, en un lugar en nuestro corazón. Vuelvo a decirlo, la cercanía de Dios no es un asunto de ubicación, sino de si tenemos un lugar en nuestro corazón para Él. La presencia de Dios se activa donde hay un corazón, donde hay un lugar para Él. Volvemos, tal vez, si te suena parecido, como cuando andaban buscando José y María un lugar para Jesús. No encontraban un lugar donde naciera el maestro, ¿verdad? Es igual hoy en día. La presencia de Dios no se trata de que no hay donde muere la presencia de Dios. Es más de un lugar que tú y yo le hagamos en nuestro corazón. El corazón es la silla, es como la silla, el trono de nuestra vida entera. Si esa silla, ese trono, no está Cristo ahí, nuestra vida va a ser un fracaso. Va a ser un fracaso. Tú puedes decir, pero yo tengo dinero, yo tengo buen trabajo, pero dime cómo te sientes en la noche. Dime cómo te sientes cuando estás solo o sola. Puedes tener todos los bienes que tú quieras. Puedes tener las amistades que tú tienes, pero al fin de la noche, ¿cómo te sientes? Puedes tener familia, hijos y todo, pero dime si tú tienes paz. Porque yo conozco personas que dicen, yo estoy casada, tengo hijos, tengo mi profesión, tengo dinero, nada me falta, y no tienen a Dios. Y yo les digo, ¿pero tienes paz? No, no la tengo. Entonces, sin Cristo nosotros estamos perdidos. Dios se encuentra a la corta distancia de un corazón humillado. Tú no puedes ir tan lejos para ir a buscar la presencia de Dios. Tú no necesitas ir a una convención, y para eso no estoy diciendo no vayan a la convención de jóvenes. Pero a veces nos limitamos a eso. Es que si voy allá a tal montaña ya voy a encontrar a Dios. No, la presencia de Dios se encuentra en un corazón humillado delante de Dios. Ya si estás aquí, ya sea que estás ahí, ya sea si estás allá afuera, mientras tengas un corazón humillado delante de Dios, ahí va a estar la presencia del Señor. Amén. Nosotros sabemos que esta es la razón por la cual el enemigo no cesa de tratar de separar al pueblo del Señor y dividirlo, y de dividir a todas las relaciones nuevas. Todas las personas que vienen a los caminos del Señor, el enemigo siempre va a tratar de dividir, siempre va a tratar de echar para afuera, porque sabe la importancia de la unidad en el pueblo de Dios, sabe la importancia de la unidad entre tú y el Espíritu Santo. Por eso se te hace tan difícil orar, por eso se te hace tan difícil leer la Biblia. Tú pregúntate a ti mismo, ¿qué es lo que más te cuesta para levantarte en el Señor? La mayoría de la gente siempre me dicen orar, leer la Biblia. Hermana, es que no puedo leer la Biblia, me da sueño. Hermana, es que yo no puedo orar, me quedo dormida, o prefiero estar en otras cosas. ¿Y tú por qué crees? Porque al diablo no le conviene que tú tengas esa conexión con Dios. Al diablo no le conviene que tú conozcas las promesas que Dios tiene para ti. Porque Dios tiene promesas vivas y eficaces para tu vida, que no caducan. Las promesas ahí están. Pero nosotros, por eso hay tanto miedo, tanta ansiedad hoy en día, porque la gente no conoce las promesas de Dios. No conoce que dice, yo estaré contigo todos los días. Y si yo confío en esa promesa, cuando yo sienta miedo, cuando yo sienta ansiedad, yo me voy a abrazar de esa promesa. Dios está conmigo. ¿De qué voy a temer? ¿De qué voy a temer? ¿De qué voy a tener miedo? De nada. Esfuérzate y sé valiente. Promesas que Dios tiene para ti. Búscame y me vas a hallar. Yo sé que si yo vengo a la casa de Dios y yo busco a Dios, yo lo voy a encontrar. Son promesas que el diablo no quiere que tú sepas. Levántate y resplandece. El diablo no quiere que te levantes y resplandezcas. Él quiere que te apachurres y te apagues.
El diablo siempre ataca esa porción de tu vida, de quitarte la fe. La fe es la confianza en Dios. Porque hay un pueblo que no está inactivo, es porque hay un pueblo que no conoce las promesas de Dios. Él está siempre detrás de esto porque sabe que la verdadera relación es el camino a la plenitud en Cristo. El camino en el cual lo que es Cristo y en el cielo es expresado aquí en la tierra. Todo lo que Dios ha prometido en el cielo se activa cuando hay un pueblo que le crea a Él. Todas las promesas que tú dices están inalcanzables. Cuando tú le crees a Dios, se activan aquí. Donde dice, a mí me ha tocado, hermanos, ver de la nada cómo Dios hace cosas. De cuando no tienes dinero en el banco y de algo, yo no sé qué hizo Dios, pero apareció dinero ahí. De que tal vez no había en gasolina en mi carro y me aguantó toda una semana y media. A mí me ha pasado, hermanos, que he llegado a pensar, ¿se le descompuso la agujita a mi carro? No pasa del full. Ya tiene semana y media y la aguja no se mueve. Y cuando yo empiezo a cuestionar, Dios me la mueve poquito, si hay gasolina. Pero no es tanto lo que yo le haya puesto, sino porque Dios provee aún en tu incredulidad. Dios provee aún cuando tú dices, yo no creo que Dios provea. Créeme, Dios, y yo no te estoy hablando de un Dios místico, yo te estoy hablando de lo que mis ojos han visto. 2020, mi mamá está de testiga. El año que todo el mundo estaba sufriendo, y créame que tengo empatía por eso. Pero que aún cuando nosotros estuvimos enfermos de COVID en la casa en junio, la alacena estuvo siempre llena de comida y nosotros ni salíamos a la calle. Nos llegaba bendición tras bendición tras bendición, mi carro, mi trabajo. Y yo le decía a mi mamá, a mí se me hace que esto ya es mucho. Esto es mucho. Refrigerador nuevo, lavadora, secadora. Y yo no te estoy diciendo, hablando de un Dios, no te estoy trayendo ¿cómo le dicen a esa? La prosperidad. Pero te estoy mostrando que Dios nunca te abandona. Amén. Cuando tú dependes de Él, cuando tú haces a Dios que aunque no haya, tú eres mi Dios. Tú eres mi Dios, Él no te va a abandonar. En el 2019, yo andando allá en Cuba, hermanos, recibí una noticia que fue algo muy, muy dolido para toda mi familia. Yo le decía a Dios, ¿de qué se trata? Yo me acuerdo que me separé del grupo misionero y yo le decía a Dios, ¿de qué se trata? Tú me dijiste que tú me ibas a cuidar, tú me dijiste que ibas a estar con mi familia y mira lo que está pasando. Y Dios me recordó mis oraciones. Tú me dijiste que con o sin nada usted me iba a servir. Tú me dijiste que donde quiera, que como fuera, que sin nada o con nada, tú me ibas a servir, sírveme. Cuando yo me calmé, como siempre a veces Dios nos deja hacer nuestro show y medio, Dios usa una pastora y me dice, así con las lágrimas que ustedes están llorando para el otro año, tu cuñada va a tener en brazos un bebé. Y créanme que al año pasó. Pero ¿por qué es todo esto? Porque Dios tiene promesas para cada uno de nosotros. Y es por eso que el diablo siempre está atacando esta unidad entre él y yo. Es por eso que el diablo siempre te está atacando y dices, es que no me dan ganas de orar. Es que es obvio. El diablo no quiere que ores. El diablo no quiere que conozcas a Dios. El diablo no quiere que conozcas las promesas que Él tiene para ti. Amén. La relación real, la comunión persistente es el camino a la plenitud celestial. Eso es Betel. Betel es la casa de Dios, es la comunión celestial aquí en la tierra del nacido de nuevo, de aquella persona que le ha dicho a Jesús, he sido una pecadora, te he fallado, Señor, hoy te reconozco como mi Señor, ven y habita mi casa, te acepto en mi corazón. En el momento que tú dices esas palabras, algo se activa, alguien se activa en ti. No es algo, es alguien se activa y esa es la presencia del Espíritu Santo. Aleluya. Y en eso, hermano, es una conexión que la verdad, yo a veces no tengo ni palabras para poder definir cuando tú comienzas a activar lo celestial en la tierra.
y todos nosotros lo hemos cantado aquí. En la iglesia tradicional rezábamos este Padre Nuestro, ¿verdad? Venga a nosotros tu reino, ¿verdad que sí? Queríamos que lo celestial se activara aquí abajo. Y muchas veces no vemos esa activación porque no hay una comunión. No hay comunión en el pueblo de Dios. Usted verá que una característica de la casa de Dios es la comunión. Y la comunión es esa relación. Es una relación genuina del Padre con su creación. Amén. Con ahora sus hijos y sus hijas. La comunión con Dios y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Primera carta a Juan 1:3 dice: lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y vuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Dios quiere tener comunión con todos nosotros. Él anhela tener comunión contigo y conmigo. Él anhela tener una relación bonita, preciosa. A veces nosotros anhelamos que la gente nos admire, que la gente nos quiera. Es que aquella hermana, yo quisiera ser su amiga, pero no me hace caso. Enfócate en la presencia de Dios. Aleluya. Enfócate en que Dios te quiera. Si Él ya te está mostrando, yo anhelo tener una conexión contigo, ¿qué te importa a los demás? ¿Qué importa a los demás, hermanos? No vayamos por cosas que tienen caducidad. No vayamos tras de cosas que se van a podrir o se van a morir. Vayamos tras las cosas que son eternas, y esa es la presencia de Dios. La comunión del Espíritu Santo se refiere a nuestra comunión con los creyentes, como les dije hace un ratito, dando que el Espíritu Santo vive dentro de nosotros. Nosotros no tenemos que ir tan lejos para buscarle a Él. ¿Cuántos de ustedes han tenido momentos especiales en su carro cuando manejan? Amén. Son los más bonitos. Son los más bonitos, donde tú vas manejando sola o solo y tú vas adorando a Dios y vas hablando, y a veces hasta como que se te olvida que vas manejando. Gloria a Dios que nos ha guardado, porque a veces como que hasta yo digo, ay, no cerré los ojos. No, ok, muy bien. Pero en el lugar donde tú buscas a Dios, hermana, hermano que estás aquí, no es algo tan difícil, o que sea una ecuación tan difícil para decir, es que tengo que hincarme, tengo que acostarme, tengo que levantar mis manos para sentir la presencia de Dios. No es así. Es algo tan simple como lo que yo estoy haciendo contigo y conmigo aquí, hablar, decirle cómo está tu día. Yo a veces me siento que estoy loca. Yo voy manejando y yo voy hablando. Ay, es que crees que hace rato pensé esto y estoy mal y no debería de pensar, porque a veces usted sabe que la carne es como que, a veces miramos a la gente como que no debería uno de tener, como nosotros tenemos como percepciones de la gente, y eso no está bien. Entonces uno en esos momentos es donde uno puede ser sincero con Dios. Nuestra vida conduce a la luz, y es en la comunión del pueblo del Señor que hay cabida para que el Señor comunique su conocimiento de sí mismo. Es como les decía ahorita, es en tu comunión con Dios que tú vas a conocer a Dios. Tú vas a conocer las promesas que Él tiene para ti. Y si quise entrar en todo esto sobre la casa de Dios, sobre la presencia de Dios, porque si te fijas en el primer punto que el pastor tocó, habló sobre dejar se puede decir la vieja forma de vivir, de dejar el yo a venir a un lugar de comunión. Cuando tú estás en el lugar de comunión, como les dije ahorita, es un lugar de arrepentimiento, de rendición total. Tú no puedes tener rendición total sin antes haber pasado por Gilgal, que es el lugar donde tú te despojas del yo. Y ese es donde muchos de nosotros nos quedamos, porque no queremos dejar el yo. Como yo soy, como yo siempre he sido, así es mi familia y así nos vamos a morir. Si tú piensas así, ahí te vas a quedar. Sí, amén. Pero cuando tú reconoces, sabes que yo no me quiero quedar en esa ciudad, yo quiero ir a Betel. En Betel va a haber ese refrescamiento, va a haber una identidad nueva, porque parte de esa comunión con Dios tú recibes
tu identidad como hijo de Dios. Tú recibes quién tú eres en el Señor. No quién eres tú o quién quieres aparentar, sino que quién Dios quiere que tú seas. Y Dios se enfoca en tu carácter, en cómo tratas a las personas, en cómo tú oras por las personas. Amén. Entonces nosotros, yo no sé cuántos de ustedes se quieran quedar en Gilgal. Ya nadie está ahí, qué bueno, porque nadie contestó. Ahora todos estamos ¿en dónde? ¿En dónde estamos? En Betel, casa de Dios, lugar de comunión con el Señor. Por lo tanto, la casa de Dios es algo muy práctico que nos lleva por el camino a la plenitud. Nosotros tenemos que reconocer que estamos bajo una gran responsabilidad como hijos de Dios, porque nosotros estamos representando la casa de Dios. Es parte de eso. El tú habitar en la presencia de Dios, tú estás cargando una responsabilidad grande, porque tú estás cargando representando al Rey de Reyes. Tú estás caminando y tú estás representando a alguien que si no lo presentas bien, por eso mucha gente no quiere de Dios, porque no lo estamos representando bien. No hay Betel antes de que haya habido un Gilgal, el lugar donde lo personal es sacado y ya no vive más para uno mismo, sino para otros, para Cristo y por Cristo. Ya no más va a ser un yo, sino ahora va a ser una persona que vive para Cristo, para los demás y por Cristo. ¿Cómo para Cristo y por Cristo? Vives por Dios, pero ahora le vas a servir. Hace rato yo les mencionaba que era una relación activa. Cuando tú estás activado, tú estás viviendo no solamente porque Cristo te dijo que o porque Dios te está dando una promesa, sino que tú estás siendo activado y ahora tú vas a vivir por Cristo, a fin de que haya un incremento de Cristo en las personas a tu alrededor. Yo quiero terminar con esto porque yo sé que vienen más puntos para la otra semana, pero quiero que reconozcamos que nosotros tenemos que dejar el yo, que fue la semana pasada, para nosotros venir a un lugar de comunión con el Señor, de poder nosotros vivir para Cristo y por Cristo. Amén. Que Dios les bendiga, hermanos.